¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener este pequeño encuentro que solemos hacer quizás los viernes en la tarde, quizás los sábados en la mañana y a veces por ahí se posterga un poquito hasta el lunes en la mañana, donde bueno, ordenamos herramientas, por ahí contamos alguna anécdota personal, alguna experiencia, intercambiamos opiniones, en fin, se hace una charlita un poco más larga, no deja de ser otra cosa que eso. He notado a través de los comentarios que muchos amigos escuchan estas charlitas que tenemos como si fuese la radio. La verdad que a mí también me gusta ese estilo, dado que bueno, cuando estoy trabajando en los domicilios generalmente no, porque no me gusta invadir, llamémosle, la, la tranquilidad de la gente con mi música, mi celular o bueno, viendo algún video, escuchando algún video. Pero cuando estoy en el taller, créanme que bajo la cantora y dejo reproduciendo videos de gente que a mí me gusta seguir y bueno, nada, escuchando y prestando atención. Así que a todos aquellos amigos que están, llamémosle disfrutando, porque si lo están escuchando es porque en algún, en algún punto lo disfrutan. Hay que tener mucho cuidado con cómo uno emplea las palabras, cómo uno dice determinadas cuestiones, porque no tardan en decir, ¡ya se la creyó! El tipo ya se la creyó, lo miran cuatro amigos, miran mientras cambian una rueda y ya se la creyó. No, nada que ver, nada que ver. Pero bueno, trato de que la humildad, al menos, la humildad sincera, al menos, se note, se perciba desde el lugar donde están ustedes. Así que nada, aprovecho para saludarlos a todos, a cada uno de ustedes, dado que con muchos amigos, hay muchos amigos que todos los videos comentan y tenemos una devolución, tenemos un ida y vuelta. Y no los he nombrado mucho en los saludos, pero bueno, comprenderán que a veces es como que hay, llamémosle, una especie de presentación pre-estipulada y uno se larga a saludar y claro, son amigos que están desde siempre. Entonces algún amigo que se incorporó después ya va a formar parte de esa lista de saludos. Y si no, voy a tener que hacer como hizo el amigo Gregorio, videos independientes a todos, saludando a cada uno de ustedes. Pero bueno, quiero que sepan que el agradecimiento sincero está, valoro cada uno de sus comentarios, valoro cada una de las personas que se toma el trabajo de mirar y por sobre todas las cosas de tener presente las historias que uno cuenta, comenta, que ha vivido y bueno, muchos amigos se ponen en la piel de quien les habla e incluso hasta pueden percibir el dolor en caso que amerite sentir dolor, la alegría en caso que amerite sentir alegría, empatía. La verdad, muy agradecido. Creo que ayer, en una de las tantas publicaciones o uno de los tantos videos que hicimos, porque Gregorio también hace sus videos, lo mismo que el amigo Miguel, en uno de los tantos videos o publicaciones que hice, le comenté, o que hizo él, vuelvo a repetir, eh, le comenté, nosotros seremos canales chiquitos, porque verdaderamente somos canales chiquitos, pero contamos con gente que si nos mira es porque al menos nos considera buenas personas. Yo tengo la suerte de poder salir a la calle, andar libre y tranquilamente. Y si siento que alguno de ustedes me conoce, hay dos opciones. O es porque algo de lo que dije no les gustó y verdaderamente me quieran romper la cabeza. O simplemente para saludarme
y quizás, como ha pasado en alguna estación de servicio, invitarme un café. Eh, Obviamente ahí en la dársena donde se carga nafta, no es que entramos a la cafetería, ni mucho menos, que con muchos amigos de acá del canal no tendría problema en compartir un café, charlar. Lo que pasa es que a veces pasa que algunas personas, algunos videos videntes, tienen, tienen un concepto demasiado elevado sobre uno y quizás digo, bueno, vamos a tratar de evitar el ir a la cafetería porque quizás desarrollando una conversación ese concepto cambie. Y la verdad que es triste defraudar a las personas. Pero lo que le decía a Gregorio, creo, sí, a Gregorio, nosotros podemos salir tranquilos y cuando alguien nos mira y por ahí nos conoce, sabemos que va a ser para saludarnos o para que nos rompamos la gorra a trompadas. Pero ninguno va a saltar y va a decir, por tu culpa me clavé con esta herramienta, la verdad que me parece que mentiste en esto, me mentiste en lo otro. Somos personas que no juegan con la plata, con el dinero de nadie. De hecho, desde el comienzo del canal, la premisa fue siempre proteger al técnico que recién comienza. Y bueno, buscarle opciones económicas, pero efectivas, que se pueda trabajar, que puedan. No les digo que les quede como unidad definitiva de por vida, pero de hecho yo tengo herramientas y las he mostrado hasta el cansancio. Lo que pasa es que quizás mostré mucho de entrada y después, bueno, ya el canal tomó su curso, que es el que tiene hoy, que es al que yo quería llegar, a las charlitas. Yo recuerdo que lo hablaba con el infomerciante en esas breves y contadas reuniones que hemos tenido, que yo le decía, a mí no me interesa nada, no, yo no quiero ganar nada, y puede desmentirlo él si quiere, no me interesa ganar nada. Vos apuntás a que el canal se te auto abastezca solo, no lo veo mal, lo veo bien, pero nos estamos ganando de a poco el cariño de la gente. Y eso es bastante importante. Eh, el saludo en las mañanas, porque esto que ven acá en YouTube, obviamente lo ven, lo pueden ver mañana, lo pueden compartir, no lo pueden compartir, no hay ningún problema. Pero que un amigo, una persona, un video vidente, se tome el trabajo de mandar, quizás, vamos a un caso de por ahí un poquito más de confianza, de, che, Tano, ¿qué te pasó ayer que no subiste charlita? Che, Tano, ¿qué te pasó que hace 2 días que no estás subiendo video? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te pasó algo? Y eso es importante, sin tener una comunidad, sin regalar herramientas, incluso con algunos videos videntes, que le robo la palabra a Gregorio, con algunos videos videntes hemos arrancado mal, pero mal, con respeto, pero bueno, ya está, vos tenés tu punto de vista, yo el mío, vamos a rompernos la gorra. Y después, no, o sea, y hay varios casos que terminaron siendo excelentes personas. Simplemente yo lo decía en números, yo lo decía en pulgadas y ellos lo decían en milímetros, por decir un ejemplo. Estábamos apuntando a lo mismo en distintos términos. Pero bueno, nada, simplemente quería hacer esa breve introducción porque es de público conocimiento, que hay un tema con Durol y eso, que para Durol este tema no existe, obviamente. No les está moviendo la aguja de lo que tienen proyectado o de lo que los tipos proyectaban que pase. Aunque no sé,
Gregorio, por ejemplo, en esos comentarios, no hablamos por teléfono en esta ocasión, en forma privada, yo con Gregorio hablo en forma privada, pero bueno, los temas de los canales es tiene que ser algo inminente, tenemos que estar recibiendo un ataque muy directo para que nuestras conversaciones apunten al tema canal de YouTube. Y no estoy haciendo ninguna infidencia, simplemente estoy diciendo que por ahí hablamos de temas más personales, como con el amigo Miguel. Nada, por ahí estoy haciendo una reparación y le muestro, mirá, fíjate esto, pum, pum, pum. Bueno, Miguel sabe a qué me refiero. No hay problema con que lo comente. Pero, bueno, como les estaba diciendo, está el tema este de Durol, que las herramientas son chinas, pero procedencia alemana. ¿Se dan cuenta cuando yo digo que siempre tiene que haber un dejo de, llamémosle, un dejo de cuidado a quien nos... porque Gregorio tiró un número. Gregorio tiró un número y dijo, y sí, no van a poner 2 millones de pesos en herramientas para que libremente digas lo que quieras. Bueno, ahí está lo que yo decía. ¿Dónde queda la imparcialidad? ¿Dónde queda la neutralidad? ¿Dónde queda el yo digo lo que a mí me parece? Estás siendo condicionado, maestro, en unas herramientas, y capaz que quedo como un gil porque que no es muy difícil, pero bueno, lo puedo revertir en la vida real y mostrando cómo hago y cómo compro, saco plata de mi bolsillo y compro. En una ocasión, quien promociona estas herramientas se lo ve muy atado con alambre, muy al estilo vendedor. No, las herramientas son de procedencia alemana. Listo. Y en otra ocasión, mostrando ya las pico del oro, se lo ve diciendo, voy a agarrar cualquiera, las que tengo acá que tenemos que ordenar entre paréntesis. Y no, si me preguntan si es la misma herramienta, y no, esta vale 5 veces menos que esta. ¿Por qué? Porque está fabricada en China, está fabricada en Alemania. O sea, ya estamos partiendo de la base que la herramienta está fabricada en China y ya no es de procedencia alemana, que la procedencia no tiene nada que ver con la fabricación. Eso quiero que quede claro. Pero bueno, nada. Siento esa pequeña indignación al saber que uno anticipó que iban a pasar estas cosas. Y bueno, nada, está el que le disfruta del contenido y nada, simplemente dice, qué buena, qué linda que está, che. Antes de ir a un lugar a mirar en la vidriera una herramienta, se mira un videíto y bueno, nada, saben de qué se trata. Pero bueno, qué sé yo. Ha habido herramientas de paupérrima calidad en ese canal y las han sacado ilesas. Pero bueno, la excusa, siempre hay una excusa. La excusa es, si vos la querés tener dentro del cajón de los cubiertos, la herramienta te va a ser más que fiel, la herramienta te va a ser más que óptima en cuanto a sus prestaciones y bla, que bli. Bueno. Y estoy hablando del tema Ronix. Yo con lo que pagué la Ronix, si ponía 2 pesos más, me compraba 2 Diju. Y la verdad que la Diju a mí no me ha defraudado. Ya voy a empezar a subir nuevamente videos trabajando, haciendo fuerza en la vida real y demás. Pero bueno, nada. Quería aclarar eso porque, como digo, en forma privada
se hacen oír determinadas personas y yo respondo poniendo la cara. Que un poco es una estrategia. Si yo respondo en forma agresiva, o porque a uno lo llevan a eso, en forma privada, ya tienen como para decir, miren lo que me contestó un tipo que se hace pasar por bueno y que se comunica. Y si yo no contesto, me siento mal. Entonces hago el video, lo dejo, y cuento y hablo, pero uno no termina de no quedar como un loco, que siempre termina diciendo la verdad. Pero bueno, al margen de eso, muchos amigos que siguen el canal y no se pierden ningún video han visto que he comprado en 45 pesos una Baco 142, dado que también han visto que subí un shorts con el estado de las mías. Quiero que sepan que son herramientas que trabajan, se arrastran por el piso, como toda obra, como todo hombre que ejecuta instalaciones en caño epoxi. La herramienta es sometida a distintas exigencias que ha sabido llevar adelante. Y bueno, si bien no soy el fanático de este modelo y esta época de Baco, pero bueno, la primera vez que tuve este modelo en mis manos, y estamos hablando que yo al menos lo tuve en mis manos porque me venía manejando con los modelos anteriores, fue en el año 2013, 2012-2013, y a mí me parecía una pico del oro gigante. O sea, para mí era una pico del oro gigante, no le tenía demasiada fe. De hecho, cuando me posicioné para apretar lo que tenía que apretar, yo pensé que se iba a volar. Es una sensación distinta a la que nos puede transmitir una de la línea antigua, la 142 a secas. Bueno, la herramienta, sacando el incidente de la varilla de registro que se partió, pero en aquella época aparentemente venían soldadas, ahora ya vienen fundidas en la misma pieza, y esa que ustedes ven, que yo subí completamente gastada y oxidada, producto del trabajo, bueno, ya venía con esta nueva generación, nueva configuración de varilla incorporada en lo que es la mordaza móvil de la herramienta. Se generó porque, bueno, del video que yo hice, todos saben que no manejo el inglés, para nada. De hecho, cada pareja que tuve me ha intentado explicar más de una vez el verbo to be, y no lo sé, tengo negación con el inglés, no me interesa, no me gusta y no voy a aprender algo que no me gusta y no me interesa. Pero por esos compañerismos de pareja, uno escucha y bueno, trata de involucrarse. Ustedes saben cómo son las parejas. De hecho, una de mis parejas, entre uno de sus títulos, era, o es, profesora de inglés. Pero bueno, la negación es todo. No me interesa. Yo había dicho HD, hard duty, bueno, trabajo pesado. No es para limpiar mi ignorancia sobre el inglés, pero bueno, dice Made in Argentina, HD, podrían poner trabajo pesado y se terminó y listo, hablamos todos en el mismo idioma. Después hay una de estas que yo había estado viendo, porque obviamente en la semana que viene se jubila la otra unidad de iguales características y va a ir a parar al altar de las herramientas. Que entre paréntesis tengo que modificar unas cosas que ya les contaré en la medida que la charlita avance. Pero bueno, si recuerdo y amerita, si no, pero tengo que modificar unas cuestiones, pero el altar de las herramientas obviamente ya está en marcha. Un poco atrasado, sí,
hubo movimiento, modifiqué mucho de lo que es el orden en las herramientas, porque ya no me estaba haciendo funcional el taller. Ya ustedes me ven en este sector siempre, pero este sería el pañol de mi taller. Acá armé el banco secundario, donde verdaderamente está cumpliendo un rol más que satisfactorio y casi más, más importante que el banco principal. Me falta solamente montar las maquinitas que he comprado, que no voy a dar marca, no voy a dar nombre, no voy a dar potencia, pues son elementos que yo utilizo en el taller y acá yo no muestro ni promociono ni sugiero máquinas eléctricas. Y promociono, que no se malinterprete, me refiero a: muchachos, compré esto, me dio excelente resultado, les puede servir. Porque la promoción generalmente se la asocia a: me regalaron esto, me regalaron lo otro, y bueno, nada. Sé que muchos amigos me bancan porque entienden el concepto y me bancan en el sentido de que por ahí ya esto lo escucharon en otro video mío, pero a veces las situaciones ameritan, y bueno, uno aclara, porque no soy de esos tipos que se arreglen, loquitos. Yo trato de poner la cara y, hacer lo propio y bancarme el vuelto. No tengo problema. Pero lo que les quería comentar, sí, bueno, heavy duty, trabajo pesado, bueno. Porque Patricio Garay me ha cuestionado bastante. Yo recuerdo, no sé de inglés, pero hard duty, obviamente también se podía traducir como trabajo pesado. Lo que no van a ver de mí es que diga Baco 142 HD, hermoso diseño, como por ahí hemos visto en otros canales, donde se llaman afamados técnicos, afamados testers de herramientas, y dicen que la PS corresponde a que se parece a una P, la herramienta. Bueno, no sé dónde está la P, pero bueno, se parece a una P, y S porque es doble. Bueno, qué sé yo. Un poco mejor que esa gente debo estar, porque y me acuerdo que retrucó y dijo: lo voy a hablar con algún historiador de Baco que la tiene reclara, que trabajó en la planta. Está bien, está bien. Por otro lado, algunos amigos han estado viendo cuánto cuesta esta unidad en plataformas. Yo la he comprado en un corralón de la zona de Aedo. Puedo dar el nombre porque la pagué, pero no doy el nombre para que no empiecen. Bueno, yo la pagué 45 pesos. Era 44.995. 45 pesos y listo, me la traje. La semana que viene voy a comprar otra, pero no viene, lo noté yo y me gustó para ver en qué se diferencian, ya que está, hacemos un poquito de diferenciación entre unidades. No es 142 HD, es 142A. Yo no noté demasiadas diferencias y pedí que me la guarden. Como no tienen problemas, como saben que soy de cumplir, me la guardaron. Así que seguramente el lunes o el martes ya estemos viendo en qué se diferencia la 142 HD de la 142A. Me gustaría ver eso. Después un amigo comentó que hacía poco que veía mis videos y qué sé yo, y si sabía o si tenía alguna información sobre una 142 que salió, que yo al menos cuando la compré me dijeron que era una edición limitada.
Yo la tengo esa llave. Quiero creer que la tengo, que no haya sido una de las tantas cosas que perdí en situaciones confusas en el taller de Antonio, pero no, esa estaba en lo que yo llamaba el tallercito, los amigos del principio saben, y la compré no por distinta ni por nada, simplemente la quería comprar y me dieron la información que era una edición aniversario desde que no digo se patentó, pero bueno, salió al comercio la mítica 142. Era como una edición aniversario, no sé si 50 años, 150 años. La verdad, me tendría que haber empapado un poquito más en esos datos que me estaba brindando quien me la estaba vendiendo. Lo que pasa es que hay que tomarlo con pinzas. Entonces, todo dato que da un vendedor, si no es de confianza, que uno sabe que ya trabajó con él años y demás, es todo mito. Es todo mito. Pueden decir, no, esta es un modelo edición especial porque Juan Galvez en el año 53 apretaba las bielas de su cupecita y bueno, la hicimos de la misma manera y bueno, por eso vale 100 pesos, porque es la copia fiel de la que utilizaba Juan Galvez en su taller, por decir algo. Pero bueno, nada, simplemente eso. Volviendo al punto, algunos amigos se han tomado el trabajo de averiguar cuánto está la N Rucci, la llave N Rucci de iguales características. Yo creo que mencioné que abre hasta 55 milímetros. Observándolo me pareció que habría un poquito más esta. Así que bueno, nos vamos a sacar la duda en este video. Yo creo que abre un poquito más. Dije 55 por una cuestión de inercia, no. Pero podría estar, sí, en un poquito más de apertura. Estamos casi en 65 milímetros. 65 milímetros. Está bien. Es para trabajar en caños de hasta 1,4 pulgadas. Porque, si bien obviamente todos sabemos que 1,4 pulgadas obedece a 32, pero tampoco es cuestión de llevar la herramienta al máximo de su capacidad. Y no se olviden que nos vamos a ver en la presencia de accesorios, codos, bueno, lo que amerite que haga que ese diámetro se incremente. Después, los 32 milímetros de 1,4 pulgadas son interiores. Pero bueno, hasta 1,5 pulgadas yo creo que se puede trabajar cómodamente. La idea es no llevar la herramienta tan al extremo, porque para eso está la 143, que trabaja mucho más relajada en esos diámetros. Pero bueno, como les estaba diciendo, la N Rucci, estoy tratando de no irme por las ramas y dejar cabos desatados. Está, me mandaron varias capturas. Yo eso también lo puedo hacer. Entro a Mercado Libre y me fijo. Está alrededor de 80, vamos a decir en un promedio entre 80 y 85 pesos. Entre 80 y 85 pesos contra 45. Yo en 2 unidades de estas voy a gastar 5 pesos más que en una de esa marca. Ustedes vieron o van a ver o quizás no les interese cuando yo haga el video de la jubilación de mi 142. Por ahí las comparemos, por ahí muestre la del modelo anterior para, bueno, hacer un poco de, llamémosle, como dice Patricio Garay, divulgación técnica y nada, que vean que acá esto, ya lo dije siempre, es una charla, una charlita de taller entre amigos.
es una charlita de taller entre amigos. Si yo quisiese hacer docencia, pongo un pizarrón y arrancamos y bueno, se va a tornar aburrido, pero se van a dar cuenta que quien les habla tiene una capacidad de docencia y una capacidad técnica. Pero bueno, videos de color, videos comparando una unidad, comparando otra, qué sé yo. Pero bueno, como les estaba diciendo, Patricio Garay dice que al momento de hacer una divulgación técnica, uno tiene que estar un poco más preparado, capacitado. Yo no soy de esos tipos que antes de hacer un video o una charlita, vean en el diccionario a qué corresponde o cuál es el significado de la palabra charlita. Yo no soy de leer en internet o tener una hoja y estar leyendo como se les nota a muchísimos que están todos guionados, que están diciendo no porque la herramienta esto, lo otro. Jamás hablaron de dureza Rowell y dicen no porque arroja una dureza Rowell de tan... Todo mentira. Yo sabía que esta herramienta HD, trabajo, servicio pesado, vamos a decir, si no sería working, servicio pesado, bueno, hard, yo sabía, hasta donde sabía, era duro, servicio duro. Me imaginé que quería decir eso. Lo que no van a escuchar de mí es decir hermoso diseño. Bueno, nada. ¿En qué nos quedamos? Bueno, nada, van a estar las unidades 142. Le respondí al amigo que me preguntaba, y la voy a mostrar también. Es una 142 igual a esta, pero gris. Y tiene acá en dorado algunas inscripciones. Que, bueno. Quiero que sepan que van a ver, ahí medio que me fui por las ramas, van a ver en el short, o cuando haga el video de la 142 jubilada, van a ver que la herramienta está pelada, está pulida, está sin pintura. Del roce, del uso, del manipuleo, se van gastando. Cuando yo compré la llave para caños N Rucci y la mandé a la garantía, hice un videíto. Al tocarla así, se salía la pintura. Lo hablé con determinadas personas, amantes de la marca y amigos de los dueños, y me dijo, no, es porque está mal desengrasada. Es un garrón que pasa así. A mí me pasó con una caja de herramientas, qué sé yo. Pero no, eso no. Bueno, se me está despintando, me está saliendo la pintura. Pero bueno, nada. Punto. Cerramos ahí. Las 142 van a estar siempre. Como las Watford, las Jadever, las Irimo, las Robust. Después tengo, y espero que haya quedado acá, si no voy a tener que parar y buscarla. Pero quedó. Un amigo me decía, hace 20 años que tengo una Bremen y ha salido espectacular. Qué banco. Yo en el año 2001, en una ferretería de la distribuidora, sería Power, compré esta, que era lo más parecido a la, salvando las distancias, ¿no? Un diseño muy parecido. Y la más chiquita, esta es de 2 pulgadas. 2 pulgadas, perdón, no me quería equivocar. 2 pulgadas. La más chiquita, si bien esta se parece bastante a la 142 línea antigua, la más chiquita es igual a la 141. Ya con esta, con la cabeza, llamémosle, de exactamente las mismas longitudes, las mismas estéticamente igual. Una herramienta que en mi caso, siendo genérica, porque es genérica,
ha dado un resultado espectacular. La verdad, no me extraña que la Durol o la Bremen, con otros estándares de calidad, hayan sido inspiradas quizás en unidades como esta. Si esas herramientas, de Bremen no tengo dudas, Bremen, yo todo lo que tengo Bremen, cuando se rompe algo lo digo, pero las herramientas Bremen no son de romperse, son de gastarse, y no se gastan de hoy a mañana, se gastan con el uso prolongado. Toda herramienta se va a gastar, es así. Tengo llaves en SIC gastadas, pero por el uso, no por que la herramienta es infalible. O sea, la herramienta no es infalible. La herramienta va sufriendo un desgaste cuando uno la usa, bueno, se gasta. Pero tienen 70 años esas llaves. O sea, yo las compré obviamente en la década del 90, pero era la única unidad que tenía, o en el 80. Era la única unidad que tenía y era la que utilizaba. Es así. Pero bueno, si las Durol, para cerrar el tema, fuesen la mitad de buena calidad que esta llave, he visto otras copias de estas con el paso del tiempo que al menor ajuste acá se doblaban como un monio. Pero bueno, si vamos a la fiel, a la genérica fiel, es una unidad espectacular. O sea, económica, rendidora, va muy bien, va muy bien. Y no se ha salido la pintura, pues tiene una capa importante. Tiene una capa importante, pero bueno, tiene las mellas de haber estado quizás en el piso, quizás, bueno, pasame la llave, pum, te la patean. Pero bueno, nada. Unidad muy interesante. Unidad muy interesante. Por eso no descreo en absoluto. Yo esta la tengo del año 2000. Estamos, se cayó todo. Bueno, yo esta la tengo desde el año 2000, 2001, donde bueno, la compré y comenzó tareas en aquel momento que todo estaba por hacer. Se vino abajo el celular, tendré que ver la mejor manera de sujetarlo, pero bueno, no vamos a dejar que eso nos altere para nada. Y ya me imagino los chetardos diciendo, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué podés esperar? Bueno, vamos a tener que acomodar un elenco como para trabajar el lunes, para no dejar todo para... Cayó mi latita de coca cero. Bueno, no, estaba vacía, así que no hay problema. Vamos a acomodar la caja que quedó como la dejamos. Miren. Quedó como la dejamos porque todas las tareas que tuve que realizar a posteriori de aquella charlita que a algunos amigos les ha gustado, bueno, utilicé otras herramientas y acá en el taller utilicé el banco primario, el banco principal para el armado de los motores que ustedes saben que yo armo. Como les estaba diciendo, no sé si redondeé la idea, este banquito se ha hecho muy funcional porque frente a mí tengo el tablero de unidades de uso constante, cuando antes tenía que tener las bandejas, las bateas, si necesitaba algo del tablero principal se caían tres, agarraba una, se iban para atrás del banco, cuando me acordaba de sacarla se habían oxidado, la tenía que cepillar, bueno, todo un despelote que con este banquito, y por eso me ven siempre acá en este lugar, dado que me siento cómodo y tengo lo necesario frente a mí, entonces no reniego demasiado. Bueno, estaba regulando la luz con el techito que todos saben que tengo frente a la cámara del celular para que no se vea tan clarito. Pero
es irrelevante, lo hago por una cuestión mía, de sentirme cómodo, porque muchos amigos, esto como dije, lo escuchan a modo radio, cosa que está bien. Ahora no sé cómo es el nombre que tiene ahora, valga la redundancia de mis palabras, pero ahora tiene un nombre esto de hacer radio en YouTube, que no es radio. Me hubiese encantado tener mi línea de herramientas. No, mentira. Me hubiese encantado tener mi línea de herramientas y si me las compran mejor. No, mentira. Me hubiese encantado tener un programa de radio con algún partener copado, como podría ser Gregorio, Miguel. Gregorio, si bien hizo radio, pero tiene un potencial terrible para, para, esa, para desarrollar esa vocación, porque primero que es un tipo muy culto, segundo que es un tipo histriónico, tiene imaginación, plantea un escenario hipotético desde dos palabras, cosa que a mí también en una época me seducía la idea que me tiren, que la conversación vaya llevando a distintos puertos, imaginarios, si uno se propone hacer eso, nada, se van a dar cuenta por lo abstracto de la conversación, como podría ser el programa de Dolina. Los que escuchan Dolina y me miran a mí, estás describiendo un segmento de La venganza será terrible. Sí, ese tipo de humor, o ese tipo de escenarios, o ese tipo de comedia, o ese tipo de puesta en escena. Por ejemplo, contaba Alejandro Dolina en una de sus actuaciones ficticias, que en la parada del colectivo él tenía un guardapolvo blanco, pero no por ser médico, sino porque iba a la escuela, y nada, ya grande, pensó que tenía que llevar guardapolvo blanco y se encuentra con una chica en la parada del colectivo que le gustaba mucho, la vio y le gustó, como nos pasa a todos. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando voy a la fiambrería del supermercado chino, hay una china que me encanta, me gusta, y ella sabe que me gusta. Y bueno, nada, uno limitado no puede hacer demasiado, pero sabe que me gusta. Bueno, este es el caso de Alejandro Dolina en la parada del colectivo y ve a esa chica que le gusta, qué sé yo, y bueno, se da la casualidad que el colectivo no venía. Entonces la chica dice, ¿cómo tarda este colectivo? ¿Me podría decir la hora? Sí, la hora es tanto. Como justo estaban en una parada cerca al hospital, que él nombra siempre, pero bueno, yo no me acuerdo en este momento, el Pirobano, estaban justo cerca del Pirobano, y bueno, como tardaba, se da la confianza y le dice, disculpe, ¿usted es doctor? Sí, sí, yo soy doctor. Y bueno, se genera una conversación con esta chica, que estaba esperando el colectivo y él, y bueno, la conversación empieza a escalar, empiezan a conocerse un poquito más, cambian los teléfonos, empiezan a frecuentar y bueno, él tiene que empezar a estudiar mínimamente algo de medicina, algo de biología, como para saber porque es así. Cuando una mujer conoce a un abogado, todo lo que tenga que ver en torno a derecho se lo preguntan. Me pasa a mí, cuando conozco una chica, una chica, uno dice una chica, pero una mujer, todo lo relacionado a lo técnico, siempre preguntan, y esto y lo otro, y esto y lo otro, y sabes que a mi amiga le pasó tal cosa, y bueno, sin ánimos de que uno vaya de garrón y lo revise, uno sabe eso. Pero bueno, cuenta Dolina que esta chica empezó a, bueno, hacerle alguna pregunta. ¿Qué me podría tomar para tal cosa? Y él, claro, leyendo, porque no había internet,
le dice, no, tomate tal cosa, tomate tal otra. Y salta, bueno, la historia sigue y sigue y sigue y sigue y se hacen novios y siempre le dice, me gustaría conocer el hospital. No, no, no se puede, hay un virus medio intrahospitalario medio grande. Y bueno, siempre así, pateándola para adelante, pateándola para adelante. Se las resumo, salta Rolón, que es el partener, quien lo segundea en toda esta, en este humor ficticio, y le dice, ¿y hasta cuándo duró esa relación? ¿Hasta cuándo pudo sostener la mentira? Y pude sostener la mentira hasta que me recibí de médico. Después ya no me gustó más la chica y me separé. Se disfrazó de médico se recibió de médico para poder sostener esa mentira que había dicho. Pero espectacular ese tipo de humor, llamémosle, a mí me encanta. Pero bueno, estamos en un canal de divulgación técnica o como se le llame, que no es otra cosa que yo con las herramientas sacándolas de la caja y guardándolas y mostrándolas cuando compro una nueva. Porque bueno, sacando cuando hago el resumen del día y muestro que en la cancha se ven los pingos, es más un canal tipo así de amigos. Esto no es una no es una comunidad cerrada, pero estamos los que estamos siempre. Así que bueno, vamos a comenzar a guardar. Yo para guardar las herramientas tengo un orden. Se hace más fácil cuando el elenco es mixto, quiero que sepan. ¿Y por qué se hace más fácil? Porque vamos a tener siempre, obviamente, abajo, llamémosle, imaginémonos 3 pisos imaginarios, no tiene gavetas la caja. En el estante inferior, en el fondo de la caja, pongo las unidades grandes. Pero bueno, eso es cuando los elencos cuando es una caja SOS, llamémosle, que ya vamos a armar una. Por ahí, por ejemplo, uno lleva para tener, por si circundase, una llave de 12 pulgadas, qué sé yo. Bueno, en plomería o cuando un elenco está orientado a una sola función, a un solo oficio, es más difícil porque todas las herramientas son necesarias, desde un PH2 hasta una francesa de 12 pulgadas hasta una pico del oro de 12 pulgadas. Así que bueno, hay que hacer una selección de más o menos qué se usa y en qué momento. Yo ya tengo un sistema, que esto no es transferible a otros, porque cada uno por ahí está más acostumbrado a trabajar con determinadas unidades que con otras. Y bueno, por ahí dice, esa yo la pondría más arriba porque la uso permanentemente. Sí, qué sé yo. Es así. Estos son formas particulares de ordenar las herramientas. Por ejemplo, los amigos que miran todos los videos y demás, o las fotos que yo subo, van a notar que mis tableros de herramientas están todos más o menos armados, iba a decir diseñados, pero armados con un patrón más o menos parecido. Llaves arriba, abajo pinzas, a un costado francesas, a un costado las llaves de 2 bocas, después en otro área todas las estriadas, o sea, mantengo siempre el mismo patrón para el orden de las herramientas. Será porque de chico vi que era así, pero bueno, también voy a talleres de amigos que tienen las llaves abajo, las pinzas arriba, ponen los tubos en el tablero. Yo un tablero sí lo intenté realizar con un juego de tubos, la verdad que no me sentí cómodo. Soy de los que cree que los tubos van en caja, la caja de tubo. Pero bueno, cada uno es cada quien. Así que bueno, vamos a comenzar por guardar las unidades más grandes. Voy a poner una gotita de aceite. Meto un poquito de aceite hidráulico que no
no perjudica en nada. Para que por ahí si quedó un poquito digamos, vieron que la nafta cuando limpia, limpia y seca a la vez, pero con una leve hidratación de aceite, que obviamente hace que también trabaje más livianita. Y no agarro, tengo un pincelito de esos tipos de acuarela para este tipo de casos. Ven ahora como ya trabaja livianita. Pincelito de esos de acuarela de los chicos tengo, pero no sé dónde está muy bien, distribuido en algún lugar, pero le pongo una gotita, si sigo en esta idea de obviamente hidratar las herramientas con un poquito de aceite, voy a buscarlo o agarrar otro. ¿Qué va a hacer? Vamos a agarrar un trapito. Cada día que hago un video digo lo mismo. Espero que esta señora modista me llame pronto para que me regale nuevamente unos trapitos de estos que acá en el taller se han hecho muy, muy útiles. La verdad, muy útiles. La única contra, como ya he contado, es que los tenía en una caja inmediatamente debajo de la máquina cortadora, o no sé cómo le llaman, que todas las pelusas o los restos quedaron pegados. Entonces yo lo tengo que sacudir previamente. Y si no, cuando me voy del taller parece que estuve en una fiesta de cumpleaños y tengo todo papel picado, pegado en la ropa. Pero bueno, nada, no pasa nada. ¿Sí? Acá me cambio y me voy. Los sábados vieron que yo hago mis tareas de padre. Y bueno, nada, voy a buscar a mis hijas. Por ahí vamos a la plaza. Una vez por mes las estoy llevando a McDonald's. No quiero que caigan en eso de todos los sábados ir a McDonald's. Yo quiero que mis hijas, si bien no les falta nada, porque no les falta nada, no es que tiro billetes al techo y la madre mucho menos. La madre mucho menos tiene un trabajo que para mí está muy mal pago. Ahora podemos, ahora hace unos años. Cada vez que digo esto, salta la térmica, pero no que salta, tac, vuela la térmica, explota todo. Pero hace unos años que estamos pudiendo hablar, si bien de mi parte siempre estuvo, llamémosle la voluntad de siempre llevar las cosas a buen puerto, por las nenas. Yo no quiero que mis hijas se críen como me crié yo, en medio de una guerra y a los 13 años, 12 años y fracción, me faltaban 2 meses para cumplir los 13, me tuve que ir de la casa. Yo eso lo evito, yo no hay un cumpleaños de mis hijas al que falte, o sea, no al que falte, no hay un cumpleaños de mis hijas al que no cumpla con aportar lo necesario para alquilar el saloncito y toda la bola. Pero bueno, volviendo al tema, yo no quiero que mis hijas se críen con la idea de que por ahí tengo la posibilidad de llevarla todos los sábados a McDonald's. Porque incluso no es como todos creen. Terminan no comiendo nada, terminan dándole 2 mordiscones a la hamburguesa, 2 papas fritas y se van a jugar de vuelta y uno termina ahí sentado tomando un café y va, ahora las chicas, ahora o hace un tiempo, las chicas vienen, quiere algo más, sí, un café más. Pero yo no quiero que mis hijas se críen con creyendo que porque tengan esa posibilidad son superior a otras nenas que por ahí no tienen esa posibilidad y que cada cumpleaños al que las invitan
si bien, porque ahora la mayoría, y creo que hasta sale más barato, todo se hace en los saloncitos, en los peloteros. Y una vez a mi hija Jovi, a Jovi, la habían invitado a un cumpleaños en una casa. Una casa, como cuando éramos pibes. Y obviamente la que maneja esa información es la madre, porque yo no estoy en el grupo del colegio, porque saben cómo soy. Y bueno, no está bueno. No estaría, no me imagino perteneciendo a un grupo de... Herramienta espectacular, Herramienta espectacular. Ubaldo, amigo, si estás viendo, que me dejaste en un comentario, Tano, te calentás y le metés todo adentro de la caja y te va. No, herramienta espectacular, le estoy poniendo un poquito de aceite como para que trabaje cómoda, porque obviamente se oxida con el uso en agua y bueno, al lavarla uno con nafta, la herramienta se pone un poquito dura. Pero bueno, también es una manera de protegerla, es la 2 en 1 de Inco, unidad que me quiero comprar otra en cualquier momento, en breve. Ha sido más de lo que yo esperaba. Pero bueno, volviendo, esta la vamos a guardar un poquito más arriba. Pero bueno, volviendo al tema de mi hija Jovi. Una vez la invitaron a un cumpleaños en la casa del chico, no en un salón. Y medio que no quería ir. No le entusiasmaba. Yo sé que cuando tienen un cumpleaños, primero que la madre me manda me reenvía la invitación virtual para que yo confirme o no si la voy a llevar, porque no me obliga. Pero yo quiero que mis hijas vayan a todos los cumpleaños, a los que son invitadas, porque sé que detrás de eso hay padres luchando, no es económico, y cuando ellas hagan su cumpleaños, a la vez quiero que los amigos que invita vayan, porque es fácil invitar y quejarse porque no vinieron, pero uno tampoco participó del sacrificio de esos padres, no sé si me entienden. Stilson en top, ya saben lo que pienso. Entonces, dice, yo vi, la madre me mandó la invitación, obviamente no era esa invitación cheta con cuenta regresiva y bla bla. Me mandó la invitación y yo le puse sí, la nena va, pues confirme, dice, sí, la nena va. Y yo vi que la nena no me hacía una devolución, papá, acordate tal día, acordate, tené presente, ya me lo dijiste una vez, yo me acuerdo, quédate tranquilo. Yo vi que no estaba así, le digo, yo vi venir. Sí, padre, sí, papi, dígame. Mi hija me trata de usted a mí, pero no es un usted desde el maltrato, desde el... a mí me tratás de... Me trata de usted, es así. Yo también trataba a mis padres de usted. Hasta que un día lo reputié y nos fuimos, nos recagamos a piña, básicamente. Bueno, no importa, ya conocen esa historia. Le digo, yo vi vos mañana tenés un cumpleaños, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no tengo muchas ganas de ir. ¿Sos amiga del nene? Sí. ¿Y por qué no tenés ganas de ir? Si tu amiguito te está invitando. Es que es en la casa y yo no estoy acostumbrada a ir a las casas. A mí me gusta ir a los peloteros. Digo, yo vi, tenemos que hablar. Tenemos que hablar porque vos estás equivocada. Ese cumpleaños al que te está invitando el chico tiene muchísimo más valor, sin desmerecer a ninguno. De hecho, bueno, yo, como dije, los hago en los peloteros. Pero por una cuestión de que uno llega ahí, se despreocupa de que... Después, mi casa no es muy grande. Yo le he realizado cumpleaños a mis hijas en La Ponderosa. Estaba vacía, entraban 60 pibitos, sin ningún problema. Le digo, no, vos estás equivocada, le digo. Al cumpleaños que tenés que ir con más entusiasmo, con más ganas, y abrazar
a ese amigo y darle un beso y decirle feliz cumpleaños es al que te invitan a su casa, le digo. Por muchos motivos que hoy no vas a entender. Pero vos mañana vas a ir al cumpleaños. Llorés, te enojes, pataleés, porque vos no me estás diciendo que no vas al cumpleaños porque no te llevas con el chico o te invitaron porque invitaron a todo el grado y es un amigo. Y vos estás dejando a tu amigo sin tu presencia en su cumpleaños. Y seguramente para él es imposible. Y me preguntó y me dijo que vos ya le dijiste que sí. Vos mañana vas a ir al cumpleaños. Y si no te querés quedar en el cumpleaños, aunque sea, vamos a ir, le vas a llevar un regalo y lo vas a saludar. Después nos volveremos. Sí, papá, tiene razón, quédese tranquilo, mañana vamos a ir. Listo. Aprendió que sea un salón, a veces es hasta para decir, yo me despreocupo, me siento acá con mis familiares, comemos, tomamos algo, no sé qué harán. Bueno, yo me siento ahí y estoy generalmente con mi sobrino. Y bueno, nada. Traen el equipo de mate, tomamos unos mates, qué sé yo. No participo de los juegos, todo ese tipo de cosas. No. Pero muchas veces tiene más dedicación el que lo hagan en la casa, mucho más esfuerzo. Y obviamente cuesta menos. Pero se habían agarrado esa costumbre de que si los cumpleaños no eran en salón, las princesas no iban. No, no es así. Al amiguito que te invita a su casa es al que no le vas a fallar. Es al que no le vas a fallar. Porque incluso quizás hasta ese chico, puede que no, puede que sean idea mía, que la estoy reflayando, pero puede que ese chico haya tenido la ilusión tan grande de hacer su cumpleaños en un pelotero, como por ahí lo invitaron a varios, y el padre no puede. El padre no puede. Yo no les miento y no me gusta hablar de números. Hablo de números cuando se trata de herramientas, porque busco la mejor opción para el técnico que recién comía. Ya saben todo eso. Por ejemplo, me parece obsceno que un tipo abra un pack out y pele, por decir un número, 5 millones de pesos en herramienta. Me parece obsceno. Me parece que el tipo se cree que estamos viviendo en Europa, estamos en Argentina, con desocupación allá arriba. Pero bueno, quedará en tu conciencia, te lo digo a vos, quedará en tu conciencia. Cada uno muestra lo que tiene y apunta a un público distinto. Pero bueno, volviendo al tema. Quizás ese chico tenía más ilusión que todos en hacer un cumpleaños en un pelotero y el padre no le llegan los números. Por fiestita de 2 horas y media. También uno llega, se sienta, le deja la torta, o si está dentro del precio, ellos le hacen la torta con el diseño que quieren. Cae la percanta que te los dibuja, te los maquilla, qué sé yo. Pero todo eso se te van 600 pesos, 650 pesos. Después, si vas a invitar a algún adulto, eso también lo tenés que tener en cuenta. Que llegaste ahí, que te sentás, tenés que hacer una picadita, algo. Se va a plata, se va a plata. Entonces, yo quiero que mis hijas no les hago faltar nada, o sea, dentro de lo que está en mis posibilidades. No les hago faltar nada, de hecho, la madre, no sé, a momentos me odia, a momentos me quiere, pero nunca va a poder decir que yo no puse de mí todo lo que tenía a mi alcance. Pero bueno, le dije, no, mañana la nena yo la voy a llevar. No, listo, sos el padre, ya está, decidiste. Si ella quiere ir. Si no quiere ir, va a ir a saludar al amiguito, a llevarle un regalito que yo voy a comprar. Y listo, ya está. Si no se quiere quedar, listo, ningún problema. Pero no ir porque el cumpleaños es en una casa, yo no lo tolero, no lo permito. No lo permito. Está bien,
hay un montón de cosas por las cuales conviene el salón, y lo digo en este caso como dije una cosa, digo la otra. Los chicos se entretienen, vos los dejás ahí, se ocupan personas que obviamente deben tener un seguro, deben estar capacitadas psicológicamente para mediar con situaciones, o no, pero bueno, el lugar está habilitado, así que bueno, es una manera de olvidarse de determinados problemas. Bueno, nada, seguimos con las herramientas. Alicate Diju, que yo estuve utilizando los otros días. Configuré la cartuchera medio a las corridas, como para un service que había que hacer, que había que realizar en forma medio urgente, pero no me sabían explicar tampoco. Entonces puse un surtido de herramientas y me fui a resolver, y bueno, ahora las herramientas que corresponden a esta caja están volviendo a esta caja. Las puntas de prueba, características, cinta métrica, destornillador en top, el trompito de Inco, que a mi modo de ver, el de Inco y el de Watfow son los dos mejores que vengo utilizando hasta ahora. También está pendiente el uso de los trompitos Hadeber. Bueno, están nuevos. Los tengo acá debajo del banco. Debajo del banco tengo una caja. Me pude armar ahora en este pequeño espacio que logré recuperar. Una caja con herramientas para futuras tomas de contacto. Porque si no quedan dando vueltas. Hacer un poquito de lugar como para limpiar cómodo. Vamos a guardar esta. Pero bueno, es así, qué sé yo, vieron cómo es. Yo, mi infancia, ya la conocen bastante, es hablar siempre de lo mismo. No tuve cumpleaños yo, a mí no me hacían cumpleaños. No, obviamente no me hacían cumpleaños. Lo único que por ahí, el día de mi cumpleaños, invitaba, que no era nada que no hacía en otro momento, pero a mis 2 o 3 amigos y andábamos en bicicleta en la puerta. Bueno, en la puerta. Andábamos en la puerta porque los padres de mis amigos sí pedían que no anden en la calle y eso, pero yo a la edad de que hacía cumpleaños no era raro verme por la estación de Once, porque me subía al Sarmiento, me bajaba allá, me cambiaba de andén y me volvía a la estación de Aedo, y así pasaba la infancia, ¿no? Pero bueno, son experiencias, son pequeñas anécdotas que uno ha ido cosechando a lo largo de toda una vida. Bueno, me quedé colgado en aquellas herramientas de antaño, de Antonio, que no las recuerdo por haber sido de Antonio, ni mucho menos, sino porque fueron las primeras herramientas que yo tuve en mis manos. O sea, la primera toma de contacto con una herramienta, creo que ahí se me despertó la pasión. Un apasionado de las herramientas y de las cuestiones técnicas. Muchos amigos de acá del canal me piden que arme un karting. Me dice, tenés que saltar esa etapa de tu vida, tenés que empezar. Con muchos de ustedes, y ustedes saben, que por ahí no dan la cara acá, pero no, pues no dan la cara porque consideran que se puede hablar mejor en un ámbito privado. Tenés que saldar esas etapas y tienen la autoridad para hablarme así porque nos conocemos y yo también les respondo de la misma manera. Tenés que saldar esa etapa de tu vida, no puede ser que nunca hayas armado un karting, imagínate que armaste un autito para tu sobrino. Sí, bueno, eso iba a ser un karting, se me fue de las manos, terminó siendo lo que se conoció como el Proyecto X,
que así lo bautizó Miguel. Y bueno, hasta el día de hoy creo que se llama así porque yo lo vendí. Yo lo vendí. Lo vendí a un padre y a un hijo que lo vieron y dice, él está juntando plata porque se quiere comprar una moto. Un chico, 12 años calculo. Se quiere comprar una moto, pero no la va a poder usar hasta los 18 porque lo tiene prohibido, o sea que la va a mirar y esto ya tenerla en la casa, si bien la plata es de él, pues los abuelos le regalaban, todos le regalaban y bueno, llegó un numerito, faltaba la ayuda de papá. Pero ya tenerla en casa implica que cuando yo me vaya a laburar, él la empiece a usar y los accidentes pasan. Nada, el tipo también tenía calles, ya había sido pibe, ya sabía todo lo que uno cuando pibe hacía. Entonces me dice, me interesa esto porque a la vez que va, que lo va armando, va aprendiendo y a la vez, lo único que no le vendí fue el motor. El motor no tenía papeles, no voy a andar mintiendo. No tenía papeles, ese motor yo lo saqué de una Zanela denominada Sexy, motor 125, pero es el 110 con un poco más de carrera carrera de pistón. Entonces le da esos 15 centímetros cúbicos extra. Un pibito de los que yo atiendo acá en el taller estaba haciendo delivery. Bueno, tiene un accidente, qué sé yo, lo chocan, la moto queda en la comisaría, queda secuestrada, bueno, va, la recupera, no servía más, me la trajo a mí para ver qué se podía hacer. Le digo, tenés doblado el cuadro, esto. Por más que lo calentemos y hagamos maniobras, vamos a buscar otro pincel porque estoy utilizando un solo pincel para el aceite y para la nafta y tengo que andar enjuagando cada vez que quiero. Entonces vamos a agarrar otro y va a quedar un poquito mejor. No, yo no me puedo dedicar, no tengo el tiempo para dedicarme a enderezar la motito tuya. Andá, no sé, del Flaco Malo, fíjate. No, el Flaco Mar le dijo más o menos lo mismo. Y la puso en venta. Cobró el seguro, la dieron de baja. O la dieron de baja y no cobró el seguro, no sé, desconozco. La moto estaba dada de baja. Tenía los papeles, pero no tenía documentación. Como eso no iba a circular por ningún lado, no me calentó. Y bueno, en base a ese motor, armé el proyecto X, que arrancó siendo un karting. Iba a ser un karting. Obviamente había que ponerle otras ruedas. Iba a ser un karting. Coquito venía siempre a medir, a probar, a ver, a participar. Después, bueno, pasaron temas con la doctora Quinn, Coquito no vino más, yo seguía teniendo el lugar ocupado, en donde yo tenía eso, podía meter 2, 3 motos. Bueno, lo terminé a mi idea, lo usaba como hobby, no lo quería llevar para el fondo del taller porque yo tengo el portón, entramos al taller y tengo la puerta que va al fondo del taller. Si lo armaba en el fondo del taller, no lo iba a poder sacar nunca más. Salvo por arriba, pero anda a hacer esa maniobra. Entonces, bueno, lo armé ahí y quedó ahí. Después lo llevé a la casa donde yo vivía con mi pareja. Y lo tuvo hasta un tiempo. Y llegó un momento que me dijo, bueno, venía a llevarte esto. Casi paralelamente se había recuperado la Ponderosa y no tardé en dejarlo ahí un tiempo. Así que bueno, después lo traje, lo dejé en la puerta y pasó este hombre con el chico y lo compró. El precio, bueno, era muy difícil ponerle precio.
si tendría que haber calculado las horas de trabajo que eso tenía arriba, mal, bien, regular, con ganas, sin ganas, pero tenía hasta baliza, luz de giro, stop, tenía todo. Frenaban las 4 ruedas, o sea, atrás con campana, adelante con disco, marcha atrás, o sea, lo había armado digno. Y bueno, si yo calculaba todas esas horas que había estado trabajando para lograr eso, que si lo tengo que hacer hoy en día, lo hago igual, pero con una cajita de dirección, porque había quedado muy karting, doblaba en un cuarto de vuelta. Una cajita de dirección y un elastiquito atrás. Ahí hubiese estado interesante. Interesante. Un elastiquito, 2 hojitas atrás, curvadas. Conozco uno que curvaba elásticos, que ya no debe estar, pero calculo que debe haber dejado algún sucesor, algún heredero de todo eso. Y bueno, lo hubiese hecho de esa forma, pero ya no era algo que tenía ganas de terminar ni ganas de hacer. Vamos a sacarle esta pequeña mancha a esta pico del oro de Hydro 3. Superada ampliamente la toma de contacto. La Kitana va como piña. Herramienta económica, herramienta económica. Un amigo me preguntaba si la 224 va a formar parte del altar de las herramientas. La que va a formar parte del altar de las herramientas es la 224 cromada, no la negra con mangos naranja, la antológica, la mítica. Total, yo no la uso, porque tengo 2 igual. No la uso porque no es una pico del oro que a mí me guste. ¿Cómo es? No es una pico del oro que a mí me guste porque zafé 3. Y como les digo eso, les digo también que no hay manera que cualquiera que se llame fanático de las herramientas no tenga una 224 modelo antiguo. O sea que sí va a formar parte del altar de las herramientas. La 223 es un chiche. Yo la tengo y la compré más que nada como chiche, porque la pico del oro de 8 pulgadas nunca fue tampoco de mí un fanatismo extremo por la pico del oro de 8 pulgadas. Pero tiene su uso, tiene su uso. Incluso tengo la Baco 222. Después voy a hacer un videito o subir una foto, es así. Así es. Es la prolongación de la mano, esa herramienta. Lo que pasa que, bueno, se zafan. Qué sé yo, se zafan. Pero en determinadas áreas del motor, de motores, de distintos autos, si uno no llega con la 224, no llega. Con la 222, perdón, no llega. Es la prolongación de la mano. Espectacular. Y otra cosa no entra. Pero no es que esté fabricada para eso, ni mucho menos. Es simplemente que uno le encontró el uso y, bueno, se comporta. Destornillador para golpe o de golpe, Jadever, pH 3x200, varilla pasante. Bueno, ya todos conocen el significado de cada cosa que están viendo. En acero S2, que no lo van a poder percibir, pero calculo que está litografiado. Siempre tengan un pH 3. Siempre tengan un pH 3, porque se van a encontrar con situaciones donde el 2, por más que lo dé todo, no es la herramienta indicada. Y con el pH 3 se va a poder trabajar bien. El caso más clásico e icónico, sacando cualquier tornillo que necesite un destornillador pH 3. Pero hay tornillos cabeza tanque con rosca
de, por ejemplo, 8 milímetros, que amerita que ahí se utilice una llave de 13. Pero bueno, está puesto en arterias, por ejemplo en los diafragmas de calefón, no entra la llave. Entonces, amerita el uso del pH 3. Imagínense, una rosca de 8 milímetros girada por un destornillador, tiene que ser algo de relativo fuste. Tiene que tener una longitud para poder posicionarse. Además, si uno lo quiere trabajar puesto, poder ingresar. Cada herramienta que uno lleva, si bien está un poco sobredimensionado el elenco, pero tiene un uso definido. Tiene un uso definido. Por ejemplo, las llaves. Ese racimo de llaves, llamémosle, se podría simplificar bastante. Pero ¿qué pasa? El momento que uno lo necesita y no lo llevó, se quiere cortar el amigo. Entonces, de 1/4 a 3/4 y de 6 a 19 es bueno tener todas las unidades. Muchas de ellas las van a utilizar esporádicamente, en algún caso perdido, de vez en cuando. Ahora, ese día que no la tengan, me ha pasado a mí de decir, bueno, no, vamos a simplificar un poco, vamos a bajar un poco el peso de herramientas, porque las cajas sufren, las manijas vuelan como si fuesen pochoclo. Vamos a bajar un poco la cantidad de unidades para reducir un poco el peso y bla, bla. Y saco. Hoy hace un tiempo que no vengo necesitando una llave de 16. La saco. Hace un tiempo que no vengo necesitando una llave de 9. La saco. Hace un tiempo que no vengo necesitando los tubos de 1/4. Lo saco. Al próximo service, todo eso que saqué lo necesitaba. Y medio que uno dice, y tengo 6 y en este momento no lo tengo acá, es como que no tuviera ninguno. Es algo más o menos parecido a lo que decía, que algunos amigos lo supieron entender, otros medio que, bueno, nada, dijeron, vos con tal de defender a Guillo decís cualquier cosa, ¿cómo vas a ver bien que traiga dos unidades de 13? No, Pascualito, no, cabeza de pingo. No, te pegaría con la mano abierta, como a los giles. No, lo que yo decía es que en una época, más allá de que eso es un error de fábrica y el elenco que le trajo al muchacho, que no sé el nombre, pero en algún momento lo tuve acá de video vidente, ese juego obviamente tiene que traer lo que dice, porque por ahí, no digo que sea el caso, pero a veces uno lo compra porque trae eso. Y nada, yo lo que le iba a comentar, que después no lo comenté, es, en mi época, ese juego hubiese cotizado bien porque se utilizaba mucho el tubo de 13. Todo era prácticamente 13 milímetros. O sea, rosca 8, 13 milímetros. Pero claro, podés tener 3 de 13. Y si vos necesitas el de 12, por más que lo tengas 4 de 13, es lo mismo que no tener ninguno. Pero yo tengo juegos de llaves, de Inafor, por ejemplo, de 2 bocas, donde se repiten medidas. Tengo 14-12, 14-15. Dentro del mismo juego, dentro del mismo elenco. O sea, tengo 8-10 y 10-11. Dentro del mismo juego, no estamos hablando de medidas de uso frecuentes o medidas continuas. Dentro de un juego, metieron así, y alguna que otra unidad repite su medida. No me ha pasado que me vengan dos iguales, 10-11. Pero es como yo decía en la otra charlita,
Por ejemplo, a mí me dicen, me manda un amigo, ¿tenés una llave de 11-12? Para mí no existe. Para mí una llave de 2 bocas, una llave estriada de 11-12 no existe. ¿Por qué? Porque hace años que estoy en las herramientas, hace años que amo las herramientas, hace años que compro herramientas. Nunca, hace años que ando en talleres. Lo primero que cuando voy a un taller, me ha pasado de tener que ir a talleres en Córdoba o en alguna provincia por una pavada que yo la podía haber resuelto, pero bueno, uno está a la deriva, cae. Y lo primero que hago es mirar el tablero, por una cuestión me encanta mirar tableros y mirar herramientas y nada, con las manos atrás, mirando. Pero en todos estos años, que son más de 35, que ando con las herramientas y qué sé yo, nunca he visto una llave de 11-12, ni estriada ni combinada. Que yo no la haya visto, no quiere decir que no exista. Quiere decir que yo no la vi. Tampoco vi un tubo de 31. Ahora parece que hay 700 juegos que lo traen. Bueno, yo en todos estos años no tuve ni necesité un tubo de 31. Llave de 31 tampoco vi. De hecho, tengo el juego completo de Baco y tengo 30, 32. Intenté pedir la 31. Porque hay una época que uno la vaca le vino gorda y ¿qué me falta? Me falta una llave de 31. La pido. ¿Me podés conseguir la llave de 31? Sí, vamos a pedir, pero eso se pide. Mirá que acá están los juegos de esto. Mirá, fíjate. Todos los tableros de venta de Bremen en su momento. Bremen en su momento llegaba a 28. O al menos es lo que yo había visto en ese tablero donde compré el primer juego de Bremen. Después, bueno, medio que terminamos a las piñas, pero es otra historia. Pero literalmente me dijo, bueno, salí que nos vamos a cagar a trompada, dale, ningún problema. Cosas que pasan. Pero la gente de Aedo sabe, conoce de quién estoy hablando, sobre Gaona, cara de culo todo el tiempo, malos tratos, te atienden despectivamente. De hecho, una vez me crucé con el primo, Pablo, me dice, lo miro así, pues nos miramos así, en la ferretería. Nos mirábamos así. Yo estaba en Aedo, con las herramientas, qué sé yo. Creo que estaba subiendo las herramientas a la moto, no me acuerdo si ya en esa época andaba con la coupé, no me acuerdo. Sé que estaba con las herramientas y subiéndola. Y lo veo venir, lo veo cruzar y lo miro. Chanananan, chanananan, y se viene. Pablo. ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo andás? Yo dije, uy, ¿es el mismo Pablo? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Trabajando. ¿Vos? Mirá que yo ya no trabajo más con ese, La verdad. Digo, ¿qué pasó? No, nada, pero todo el día cara de culo, todo el día enojado, siempre tengo la culpa yo de todo. No. Ya está, ya fue. No, ahora soy feliz, pinto casas. Bueno, listo. Bueno, me alegro por vos, sí, mala leche el chabón, viste, que esto, que lo otro, sí. Conmigo tuvo diferencias, en algunas cosas tiene razón, en otras la verdad que no. En otras me pareció medio desubicado, pero bueno, listo. No tengo drama. Yo de hecho en un momento tenía cuenta. Bueno, listo, quedó ahí. Habrán pasado, no sé, un año y medio. Yo estaba con la madre de las nenas. Le cuento, le digo, ¿sabes a quién me encontré así en Aedo, que esto, que el otro? ¿A quién? A Pablo. ¿Pablo qué? ¿El de la ferretería? ¿Se agarraron? Me dice. No, le digo, no. ¿Sabés qué? Así, amor y paz, todo. Bueno, nos separamos, qué sé yo. Ya está, quedó ahí, cada uno en la suya. Y un día,
se había roto algo en la casa de las nenas, que no sé precisar qué, y me dice, decime qué se necesita comprar y después, si me haces el favor, de arreglarlo, nunca vuelvo 2 veces por el mismo camino, quiero que sepan. Si me haces el favor de arreglarlo, bueno, te lo agradecería. Que son buenos términos, porque si no empieza, acá es la casa de tus hijas, no, sí, le digo, quédate tranquila, comprá esto y esto. Bueno, compró y fue a la ferretería de Gaona, vamos a decir, Gaona entre Ruiz y Pelufo, el doctor Pelufo, que en la esquina era la antigua heladería Faín. Gaona y Pelufo era la antigua heladería Faín. Eso con los años cerró, obviamente estuvo cerrado un tiempo, intentaron poner distintas cosas, pero ahí era la Faín, la heladería Faín. 5 o 6 gustos tenía. Un estilo futurístico, una especie de isla en el medio, donde atendían por los dos lados, o sea, por un lado y por el otro, unos bancos, hermoso, bueno. Pero volvemos a la historia del pelmazo este. Y agarra, me dice, ¿sabes quién estaba? ¿Quién? Pablo. No te puedo creer. Ahora esta va a pensar que le mentí. No. Y dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo le estaba comprando y salta y dice, ¿y tu ex o tu marido? No es mi marido, estamos separados hace un montón. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? ¿Quién? ¿Pablo? Le digo, ¿dijo eso? Sí. Y dice que ella lo... Pero esto sé que es verdad, muchos van a decir, bueno, es tu ex. Sé que es verdad porque yo después lo corrí a Pablo. Y dice que le dijo, digo, les cuento tal cual, dice que le dijo, no, pará, no me des nada, no. De mi ex, decí lo que quieras, tendrás tus problemas, tendrán sus dificultades. De hecho, me dijo que te cruzó en Aedo cuando habías dejado de trabajar acá y le dijiste esto y esto de el señor dueño de la... Lo mandó con pito y cadena. Y eso se lo creo. No me vendas nada, andate al carajo, brava, salta el otro de una especie de habitáculo que tiene, que yo no sabía, y dice, no, Pablo, vení, dejá, ya está, vení, estás desubicado, vení. Se va a comprar a la ferretería de la vuelta. Sobre Ruiz hay otra ferretería. No me dejes mentir, Mico, si estás viendo esto. Hay otra ferretería ahí, compra ahí, listo. Y me cuenta todo. Digo, Pablo, sí, Pablo, ya lo voy a encontrar. Un día, no hoy, no mañana, no pasado, no en 15 días. Me lo regaló la calle. Con su bicicleta, porque tipo facherito, rubio, ojos claros. No les digo que tiene un físico para boxear, pero un tipo bien, un tipo esbelto. Ya me molé, no me gustan los hombres, pero sé ver cuando un tipo es panzón, cuando uno es lo que es y cuando uno es impresentable y cuando uno es horrible como él. Digo, quiero decir, bueno. Y agarro y me llevaba una cuadra por ahí, por Roberto Ruiz. Claro, salió, dobló, él buscaba hacer todo Roberto Ruiz hasta chocar con los monoblocks, que serán unas 5 cuadras. Vuelvo a repetir, no me deje mentir Nico. Y doblar en directorio buscando primera junta al túnel, y del túnel él vive seguro del otro lado de Aedo y se iba a comer a la casa. Me sacaba 1,5 cuadras. Aceleré la moto, lo empecé a correr, lo corrí, le toco bocina, se hace el boludo, sigue, lo cruzo, medio que frena, que tira a caerse, le digo, Pablo, mira, vamos a hablar bien, le digo. Vamos a hablar bien hasta un punto. Ya me había bajado de la moto porque si no estoy regalado. Vamos a hablar bien hasta un punto, le digo. Yo creo que vos me habías dicho que ya no trabajabas más en la ferretería de Mar, no,
y que te había ido por esto, esto y esto, y coincidías más o menos con lo que yo había percibido del chabón. Porque ahora me encuentro que la madre de mis hijas me dice que vos delante de mis hijas hablaste mal de mí y demás, y eso sí no te lo perdono, ahora te la rompo. No, que sí, que es verdad, pero yo porque esto, lo otro, y como, bueno, no sé, no me supo dar una explicación con todo su físico y toda la palabra, bueno, pero su prepotencia que le contagió el primo, se comió los mocos. Le digo, yo te cago a trompada acá mismo, bajate y nos cagamos a trompada, loco. Sos falso, porque podías no haber dicho nada, o cuando me encontraste en Aedo, me podías haber dicho, ¿sabes qué? Mariano, tienes razón, vos sos un hijo de bebé por esto, esto y esto. ¿Pero qué? ¿Me hablaste mal de tu primo? Y cuando va la madre de mis hijas a comprar, porque no tiene nada que ver, ella compraba ahí y yo compraba ahí antes de que nos conozcamos, porque está en una arteria que está en el medio de las dos, llamémosle casas, me hubieses dicho o te hubieses callado la boca, porque te tiró a la cancha mal. ¿Qué tal quedaste con el pelotudo de tu primo? ¿Qué tal quedaste? No, qué bueno, dale, bajate y arrancá, dale, bajate y arrancá, loco, ya está. Y bueno, viejitos de... Justo lo agarré ahí en una arteria, que está la farmacia, la librería, está la UTN, hay un par de negocios. Viejitos empezaron, bueno, muchachos, déjelo así, ya está, cosas, esto, lo otro. Sí, no, yo vengo tranquilo. Encima se hacía la víctima, el cagón. No, yo vengo tranquilo y me corrió, me cruzó, encima me enganché con el pedal del pantalón. Pero bajate que te pego un cachetazo, la concha de tu madre. Bueno, nunca más se supo. De hecho, ella siguió yendo a comprar. Sí, señora, no señora, bueno, señora, sí tenemos, sí sé, sí, sí. En una época, en la casa de mis hijas, no había gas natural porque la casa es muy al fondo, yo la hice toda, pero dejé todo preparado, con los cálculos correspondientes, todo, dejé todo preparado, donde termina el patiecito de la casa, hasta ahí llega el caño de una pulgada. Hasta ahí llega el caño de una pulgada, o llegaba, después se hizo lo que faltaba. Entonces ahí le puse las reducciones, le puse una cupla, las reducciones correspondientes y una garrafa para lo que era el mantenimiento el uso en la casa, la garrafa duraba un mes. Entonces, el único lugar que había para comprar garrafas y que te la alcancen era el tarado este de Mariano. Que ella ya las venía comprando ahí, porque les vuelvo a repetir, el terreno es de ella, pero vivía con la casa de la abuela adelante, no tenían gas natural. Y ellas compraban la garrafa ahí. Ahora, terrible garca y sorete de tipo, porque yo cuando conocí a la madre de mis hijas, me decía, yo compro la garrafa en Mariano y me dura 15 días, me dura una semana, dice. Le digo, pero ¿la usás mucho? No, no, la abuela calienta, la nona calienta un jarro, nada, no. Las estufas son eléctricas, una casa humilde. Ustedes vieron que yo dije que la hice completa. Le digo, a ver, pará. Pues me dice, porque ahora la van a venir a cambiar. La levanto. Está bien que uno no me la doy de Tyson, pero uno tiene fuerza. Por ahí los 15 kilos que pesa la garrafa, uno lo levanta así. Le digo, pero esta garrafa está llena. No, no, se apaga, se apaga. Le digo, ¿vos cuánto hace que venís comprando la garrafa de este tipo y la entregás en este estado? Años. Ah, hace años. Qué garca, hijo de mí. ¿Por qué? Porque la garrafa está llena. Lo que no te anda es el regulador. No lo podía creer. No lo podía creer. Es más fácil engañar a una persona que convencer que la engañaron. Le digo, mira, voy al auto. Yo tenía todo ahí, que ya conté que me lo robé. Voy al auto, bajo un regulador y yo te muestro cómo prende
todas las hornallas. ¿En serio? En serio. A ver. Pongo el regulador, voy al auto, saco todo, pum, 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 lo pongo, prende. El regulador de gas envasado que estaba utilizando estaba trabado. ¿Por qué? Porque estaba a la intemperie, se llenaba con agua, qué sé yo. Bueno, claro, mientras la garrafa era nueva, tenía buena presión, subía el resorte, le hacía una llamita de porquería, pero andaba. Entonces notaba que se quedaba sin gas. Durante años le estuvo devolviendo la garrafa llena, que esa garrafa obviamente volvía, le recuperaban lo que faltaba, pues son plantas de gas, le recuperaban lo que faltaba, la precintaban y la volvían a vender. Y cagaban a la pobre vieja y a la pobre negra. Pero bueno, nada, historias que una cosa lleva a la otra hablando. Y el que se la hizo bien fue mi suegro, pero mi suegro no, el abuelo de mis hijas, pues no tuvieron abuelo de ninguno de los dos lados. Si bien cuando mis hijas nacieron, Antonio todavía tenía vida, pero yo no permití bajo ningún punto de vista que las conozca. Se enteraba obviamente por la doctora Quinn le mostraba fotos y esto y lo otro, pero yo no permití nunca que las vea. Y el abuelo, por parte de la madre, había fallecido ya hacía unos cuantos años. Así que bueno, nada. ¿Qué va a hacer? Es así. Esa es la historia. Y el que se la hizo bien, perdón, me estaba por ir por las ramas. El que se la hizo bien fue un suegro mío. El suegro que agarró a manijazo, con la llave manija, al radiador de la Chevrolet. Bueno, ese se la hizo bien. Pero no voy a contar la historia para que no parezca o no se malinterprete. Pero que se la hizo bien, se la hizo bien. Perdiendo plata a él, porque no, se la hizo re bien. Porque es un tipo que vive con cara de culo, vive malhumorado, trata mal a la gente, trata mal a las personas, la gente va a comprar, buena onda, y el tipo te maltrata. Pero bueno, así le cabió. Y Pablo, terrible sorete, terrible traidor, si me están escuchando, gente de Aedo, o si me está viendo, bueno, sabe de quién hablo. Muchos van a coincidir, otros no, van a decir conmigo son gente espectacular, hay que ver por qué, sí, yo siempre fui buena persona. Aedo es un pueblo chico con infierno grande. Bueno, ahora vamos a poner las de 8, que son las que por ahí uno necesita en forma más rápida, de tener al alcance de la mano. La terrajita también la vamos a poner porque es necesaria. Previamente le vamos a hacer una limpiecita rabiosa. Todavía hay algunos amigos o un par de amigos que me consultan. Yo tuve una experiencia que Gregorio en su canal le encontró una explicación científica. Tuve una experiencia, una de las 2 o 3. La tercera no la cuento porque la busqué yo, que fue la regresión a vidas pasadas, bla, bla. Pero tuve 2 experiencias, las 2 traumatizantes, pero en la primera era más joven. Gregorio le encontró una explicación científica a por qué me pasó eso.
Pero quiero que sepan que soy yo el que está hablando sobre eso en un canal, que no voy a decir el canal para que no vayan a tirar hate ahí, porque el pibe es macanudo. De hecho, se comunicó como 15 veces para saber, o sea, me hacía preguntas capciosas, como para saber si lo que uno estaba contando era cierto o había hecho una película. Bueno, quiero que sepan que sí, para los que me preguntan, esa historia es la que yo conté acá en el canal, que creo que está titulada Esto pasó frente al Plaza Oeste o algo así. Es un canal de un muchacho muy serio, muy coherente. En ningún momento se dice mi nombre, para que no especulen con que quiero promocionar mi canal ni nada por el estilo. Simplemente cuento la experiencia y el muchacho muy serio, se interiorizó mucho y destornilladores largos son tan importantes como los cortos, recuerden eso. Y me ha preguntado mucho antes de hacer el informe sobre determinadas cosas, incluso algunas cosas que consideró que por ahí me daban cierta vergüenza, no las ha subido, no le hacían a la historia. No le hacían a la historia. Pero vieron que uno es muy descriptivo, me consideran muy descriptivo, que voy muy a los detalles, que esto, que lo otro. Bueno, cuando uno tiene un canal cheto, serio, como el de este muchacho, pero con todo respeto lo digo, claro, los tiempos son otros. Si vos, por ejemplo, yo no sé ni cuánto hace que estoy hablando acá, pero es muy probable que sepa bien que sus suscriptores empiezan a perder la atención en la historia a lo largo de, no sé, 15 minutos. Bueno, él la comprimió toda sin sacar ningún dato interesante, ningún dato importante, y la desarrolló creo que en 15 minutos. Es un dato fiel, un dato fiel, un dato fiel. Es una historia verídica 100%, que de hecho la pasé muy mal a posteriori, no es tan como parece, no son historias lindas. Es el día de hoy que no sé qué pasó, sacando o sea, las teorías que me convencen bastante, como comentó Gregorio. De hecho ha hecho videos en su canal referidos al tema y yo los agradezco y bueno, eso me da cierta tranquilidad que uno quizás no está tan mal. Pero bueno, historias como esas son las que alimentan el está mal de la cabeza, el tipo está mal de la cabeza, estuvo en la Umbanda, él estuvo en la Umbanda, mataban gallinas, mataban también Cerdito y Bambi. Anda, llévate este paquete para Mendoza. No tenés la menor idea de lo que estás diciendo. No sabés. Y cuando no sabés, al que no sabe, bueno, hay que tomarlo como de quien viene. Como ignorante. Pero está el tema de que cuando a la ignorancia le sumás la hazaña contra uno, bueno. Destornillador total. Este forma parte del último elenco que estoy en toma de contacto. Dado que un amigo contó que... ¿Se ve mejor ahí? Sí, se ve mejor. Tendría que haber puesto el techito. Dado que un amigo contó que compró un jueguito de Total y se le barrió al primer uso en serio. Bueno, yo no voy a dudar de tu palabra, o sea, estás comentando, debe ser así. Este es el último que yo compré, ya viene en S2, acero S2. Y los vengo probando y vengo prestando particular atención después de tu comentario para ver si en qué momento se barren. No vino pasando, no ha sucedido, pero bueno,
ni bien pase, lo comentaré. Que pase al primer uso no es normal en ninguna herramienta, no es normal en ninguna herramienta. Sí, bueno, después de una determinada cantidad de horas de trabajo, las herramientas amenguan su rendimiento, y obviamente ya no son tan efectivas. Ya no es como era antes, que estábamos acostumbrados a unidades eternas y bueno, ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a guardar el alicate en top. Este alicate no me quedó acá a mano un pedazo de cable para probarles, pero se ha asentado el filo y corta perfecto. De todas maneras, es un alicate para caja de plomería. En la caja de plomería, lo que vamos a hacer con el alicate es algo muy básico. Si hay que cambiar una bomba elevadora, una bomba presurizadora, si hay que cambiar un automático, que incluso eso corresponde al rubro electricista, pero bueno, a veces dicen no hay agua, llamo al plomero. Y uno que maneja los oficios no es que le dice no, llame al electricista, pues me va a volver a llamar a mí. Entonces, uno lo resuelve con lo que llevó en el momento, si está al alcance, y con ese alicate está más que bien para las tareas de plomería, ¿no? Que son básicas, la verdad que son básicas. Esta que es un ícono. Esta llave marcó el verano lejos, incluso antes del verano, pero donde empezó a despuntar su potencial fue en el verano. Por otro lado, yo les había comentado que bueno, estaba decepcionado con la calidad de las llaves Reim. Última toma de contacto que hice con las llaves Reim, bueno, vino este estilo, que si uno las mira, quizás fui muy duro en el momento con la herramienta. Uno la mira ahora y no la ve tan impresentable, pero hay dos factores. Rein era otra cosa, lejos estaba de esto. De hecho, esto es una llave genérica, de buena calidad, de linda calidad, a la cual le imprimieron el nombre. Rein era otra cosa. Rein tenía sus propias matrices. Incluso no sé si con nafta se termina borrando todo. Estoy probando eso. Y sí, se borra. Ven, ya no es Rein. Ya es cualquiera. Ya puede ser cualquiera. ¿Se dan cuenta? Esto no era Rein. Rein era otra herramienta. De hecho, yo tuve en el tablero del taller, como primera unidad para trabajar, herramientas de la marca Rein, y han dado muy buenos resultados. Los tubos estriados mucho no me convencían por el fino de la estría. No quiere decir que hayan zafado. Percepciones personales. Pero, bueno, Rein dejó de ser lo que fue. Ya, si por ahí ando en alguna ferretería y busco alguna unidad y veo que quiero comprar alguna herramientita y veo que tienen Rein, me fijo de qué época es. Dado que, bueno, uno dice, y ya que está, dame una llavecita para esas tuercas. Y vienen con esta, bueno, ya está. Uno no puede hacer demasiado. Puede decir no la quiero, pero no me parecía tan mala y tampoco tan cara hasta el momento que vi que decía Rein. Ahí la verdad que me decepcionó y nada, no la usé. No la usé porque si yo busco genéricas, cuando Dios hizo el Edén, pensó en genéricas. Si yo
en la década del 90, si yo me pongo a buscar, en la década del 90, cuando ya conté hasta el cansancio, que compraba herramientas genéricas ahí en Sarmiento, en Morón, compraba de estas también, de estas bien presentadas, bien duraderas. De hecho puedo mostrar varias, tengo varias unidades de esas, estoy viendo si veo alguna al alcance de la mano, como para que la vean y la comparen. Pero bueno, uno está comprando genérica, económica, genérica en un segmento económico a lo que era Vignafort, Baco, Raselli, Stanley. Pero bueno, estas venían con una chapita, creo que venía la de 5 octavos hasta 3 octavos. De 3 a 5 octavos venían este tipo de herramientitas que conmigo han trabajado bastante, algunas se han partido en su boca. Las estrías no se zafaban, lo que tenía que si uno hacía mucha fuerza, esto se doblaba así. Pero después de la rotura era que se partía la boca, pero al tirar, obviamente que aflojaban la tuerca, todo, pero si no podía aflojar, se doblaba. Me han acompañado mucho tiempo, no pensé que Rain terminaría en esa situación. Pero bueno, pasó. Hoy en día, si ando por alguna ferretería y veo una Rain de la época que a mí me gustaba, seguramente, sin dudar, la compre. Sabiendo qué precios maneja. Lo que pasa que en esos precios uno consigue Biasoni. Por ejemplo, en esa misma ferretería, en lugar de dar mesa, me daba Biasoni. De hecho, tengo el juego de Biasoni casi completo. Me faltan las medidas últimas, las grandes, las que traen por pedido. Que verdaderamente son buenas. Son Bremen, Biasoni y podríamos decir Eurotech en ese estilo de llaves que tranquilamente a como está Baco hoy en día les puede hacer sombra cualquiera de esas unidades por la mitad de precio. Ya no sé ni dónde se fabrica Baco, ni qué procedencia tiene Baco, ni nada, no sé. Eso hablen con gente afamada que maneja o bueno, intenta decir que las unidades se fabrican o proceden de tal lugar. Yo lo que sé es que Baco no es lo que fue. No les estoy diciendo nada que no sepan. Pero bueno, yo sé muy bien que esa 142, si bien se la banca, de hecho tienen la prueba de las que voy a jubilar, que están gastadísimas, pero no va a ser, ni tampoco fueron exigidas como la 142 de vieja generación que yo tengo. Pero bueno, y ahora vamos a completar, ya que estamos, para dejar desocupado el banco, la caja quedó completa. No sé si fui redactando más o menos lo que puse, pero ha quedado una caja completa con las unidades limpias, lubricadas. Podría poner la terraja de media también, que en el momento menos pensado se necesita. Y tengo la suerte que esta caja es generosa en cuanto a sus dimensiones y me entran un par de unidades de más, de quizás por ahí poca relevancia. Le tuve que reforzar la manija porque se abría. Bien, ¡plac! La caja para abajo. Pero bueno. Tema Zanela 150. La Zanela 150 la tengo, obviamente, la tengo en el patio del taller. Está en el fondo, está ahí. Tengo una relación de amor-odio con esa moto. Cuando recuerdo todo lo que he renegado, cuando me deja tirado, o me dejaba tirado, quiero dejarla ahí que se oxide y se pudra toda. Y en otros momentos, cuando recuerdo los momentos felices, como todo, como las parejas.
la quiero poner bajo techo y taparla, que tengo un alero ahí para meterla abajo. Así que bueno, después, con un poquito más de tiempo, les haré el video de evolución. Ustedes saben que, los que me siguen de hace mucho, saben que yo le hacía los videos cada 1000 kilómetros. Los 1000 kilómetros de la zanera, de esto, lo otro, los 2000, los 3000. Verdaderamente ha superado los 15.000, al menos esta unidad que yo tengo, la denominada G3. He tenido otras a lo largo de mi historia, la verdad que sin pinchaduras. En esta me cansé de cambiar cubiertas, me cansé de hacer lo que se imaginen. Corté cable de embrague, corté cables de acelerador, cable de bomba de pique, cable de todo. El freno de adelante salió del grupo de un momento a otro. No, que uno empieza a notar que se va abajo, que puede haber un problema en la bomba, en el caliper. Un momento a otro quise frenar, no frenó. Bueno, situaciones que no están buenas, que pasen. La ciclística, pésima, pésima. Llevarla derecho era muy difícil, era muy difícil. Yo creo que en alguna tirada le debo haber pegado algún rebaje violento porque ameritaba, y yo creo que se torció el cuadro. Tendría que levantarla y ver bien qué pasó y bueno, calentarla, llevarla al lugar, a la posición en caso que sea eso. Otros dicen que es una porquería ya así de fábrica, pero se ha cortado hasta la tripa del velocímetro. Juego de rayos le he cambiado 4 sin exagerar. La rueda de adelante se los cambié una vez y le puse una rueda completa de SG. Le cambié el disco porque el disco de esta estaba nuevo. Aparte estaba sentado a las pastillas de freno. Y nada, fue lo único que sobrevivió sin pincharse, sin cortar rayos. La verdad, esa moto, gente, no sé. Yo tuve otras, pero da la casualidad que todas las que tuve eran modelo más viejo que esta, que es modelo 2008. Pero no 2008 caminadísima. 2008 de estar en un comedor hasta el 2021, que la compré yo con 45 kilómetros. Tengo los videos, la foto. Una moto 0 kilómetros del 2008. Pero bueno, no me ha tocado la buena, ¿qué va a ser? Puede pasar y pasó. Vamos a ver, creo que puse modo avión, sí puse. Vamos a limpiar este McCarthy, que a mí me han dado buenos resultados. No hay buenas, me han dado buenos resultados. Algunos se me rompió, pero en la cantidad que compré, el consenso me da favorable. Si sos un tipo, yo había dicho esta frase y después la han replicado otros, que bueno, nada. Las cosas no son de nadie, las cosas son del que las usa. Si sos de esos tipos que les gusta tener en el cajón de los cubiertos una pinza, 2 destornilladores y un martillo para colgar cuadros, tenés dos opciones. O que te salgan buenos, como el 80% de todo lo que yo compré McCarthy, o que te salgan pésimos, como el otro porcentaje que falta, que resta, y digas, esto es una porquería. Quise colgar un cuadro, se me zafó el destornillador. Por eso, cuando yo los compré sinceramente por económicos. Mi sobrino había ido con la doctora Quinn a Jumbo y me comentó, me dice, mirá los precios de estas herramientas, qué sé yo, fíjate. Bueno, ahí nomás lo pasé a buscar y nos fuimos y compré varias unidades de pinza, varias unidades de martillo. Yo sabiendo, o sea, sé que no, eso no puede estar nunca en un estándar de calidad definido ni nada, yo lo sé.
Pero para mi fortuna, el 70%, incluso las pinzas, que eran las más cuestionadas, a mí me cortaron todas y tengo los videos hechos. Lo podría replicar, claro. Lo que pasa que, bueno, ya han sido utilizadas y quizás no se encuentren en esa condición tan óptima de trabajo, pero a mí me han dado resultados. De hecho, de vez en cuando me gusta usar. De hecho, vieron que puse ahí en la cartuchera que estoy armando. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Vamos a ver qué llaves hay como para armar un elenquito. Por ejemplo, esta es una genérica. Tengo todo el juego de genéricas de estas. Espectacular. Una unidad espectacular. 13 milímetros esta. Bueno, acá tenemos una una Cronos. Se dan cuenta que es la misma llave, pero le litografían ahí, en este caso Cronos le pusieron. Como le pueden poner Eurotech, Ruhlmann, o como fue en una época Bremen. Yo de Bremen, como me fanaticé con Bremen, tengo varias épocas de Bremen. Por ejemplo, esta, bueno, si lo pudieran ver, si se apreciara, notarán que ahí dice Ruhlmann. Es la misma llave que esta, que dice Cronos. Son exactamente iguales las llaves. Son exactamente iguales. Incluso las dos en 10 milímetros. Pero bueno, curiosidades, ¿no? Curiosidades del momento. Bueno, acá ya Bremen, volvió a ser Bremen. Cromo vanadio. Esta es la última toma de contacto que hice con Bremen, donde también completé el juego. Esta es una anterior, por no decir de las primeras. Las primeras. En una época venían bastante feas. Bueno, acá tenemos una. Ustedes no lo van a poder leer ni en pedo, pero es Eurotech Germany, dice. Procedencia. Sepan entender. Procedencia. Guiño, guiño. Una llavecita de 3/4, 5 octavos. Esta es una medida muy útil. Inafor, estriada, 7/16, 3 octavos. Va muy bien. La 14, tejedore. Tejedore Brasil. Algunos me preguntaban qué opino sobre las Gedore Red. Tengo Gedores Red. Compré en su momento un jueguito, un elenco. Pasaron sin pena ni gloria, gente. No es la Gedore. No es la Gedore que uno esperaba. No es la Gedore de allá, de aquella época. El Oreo. No sé si se escucha, es el Oreo. Que vino al taller. Por ahí lo hago entrar. A ver, si me bancan 2 minutos. Vení, Gabriel. Vení. Me hizo salir este gato. Qué vigilante que es.
está grande, Bueno, casi me cae. Está grande el Oreo. La verdad, se ha hecho bastante compañero el loco. Se ha hecho bastante compañero. Está bien que los gatos no quieren demasiado a nadie, ¿no? No son como los perros que te vino la mala y te dicen, bueno, hoy no tenés para morfar, maestro, mañana tratá de que haya. Pero, gato compañero, ahí volvió. No, ya estaba, ¿no? Después me dicen, te haces el gil para robar minutos de video. Yo no gano nada, con que dure media hora o que dure 3 horas o que dure 5 minutos el video. Para mí. Hay videos míos de 1 minuto. Pero bueno, se va haciendo la hora, gente. Entre una cosa y otra, no sé ni qué hora es. Pero ya tengo que ir a buscar a mis hijas. Así que, nada. Hemos charlado un ratito. Espero que el amigo Gregorio suba algún video. Tengo ganas de hacer una maratón de videos. No estoy encontrando canales interesantes. La verdad es. Entonces uno ¿qué hace? Mira nuevamente el contenido y bueno, voy viendo otra vez. Estaba viendo un video de Gregorio bastante antiguo. Que no pude encontrar el primero. Encontré uno que dice, como están llegando muchos suscriptores, varios suscriptores nuevos, varios videovidentes, qué sé yo, les cuento quién es Gregorio Casa, esto, lo otro, y contaba ahí su experiencia, su digamos, su vocación, su carrera, un poco de su biografía. Pero no pude encontrar tendría que bajar y bajar y bajar para encontrar el primitivo, el video primitivo de esa. Bueno, uno a veces le gusta ir a las raíces y mirar, qué sé yo, entretenerse un poquito. Bueno, no les robo más tiempo, gente. Seguramente vamos a tener otro contacto. Por ahora estoy pudiendo subir libremente, salvo que haya dicho algo en este video, que en esta charlita, que algún afeminado le duela y se enoje y se ponga a llorar y me clave una denuncia. Y bueno, nada, después todo lo que... De hecho capturé, pero me vienen subiendo. Capturé en varios lugares que decía, estamos, dice, restricciones, se están analizando, después me fijo en la captura y se lo paso bien, pero dice como que lo están estudiando un poco más exhaustivamente. Al ratito, a los 10 minutos, ya está libre. Así que bueno, nada, por el momento, viento en popa con eso. Así que nada, gente. Apuesten a Watford, apuesten a Jadever. En lo personal, tengo buenas referencias para dar. Trabajan en forma profesional las herramientas conmigo. Acá veo una llave de un amigo preguntaba sobre la calidad Pretul. Bueno, estaba despidiéndolos y salió este temita. Pretul dicen que es la segunda de Trooper. Yo creo que sí. Las Rain eran completamente parecidas a esta. La buena época de Rain era completamente parecida a esta. Unidades de confianza. Bueno, apuesten a Watford, apuesten a Jadever, apuesten a Dishu, apuesten a Inco Total. Bájenle al chetaje, no compren con los chetos porque viven otra realidad, no tienen humildad, no son gente que no sé. Les dejo un saludo, gente. Nos vemos.